¿Qué tal? El gusto de saludarles. Bienvenidos a un nuevo ciclo, Gente de Palabra. Un programa en el que analizaremos semana a semana los temas que hacen a nuestra sociedad desde el punto de vista académico, no de lo político partidario, con invitados de primer nivel para intentar formar opinión. Sí, cada semana vamos a estar aquí palpitando nuestros hechos, con nuestra gente, transitando el desafío que implica describir nuestra realidad y también intentando imaginar un mejor mañana, para sentirnos más felices, para sentirnos más orgullosos de ser uruguayos. Afirmados en valores. Somos gente, gente de palabra. Educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende en buena parte de las potencialidades productivas de un país, pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana. Esto lo decía el presidente Mujica cuando asumía el 1 de marzo de 2010, educación, educación, educación. De alguna manera repitiendo un concepto que ya instalara el premier británico Tony Blair cuando en su primera campaña asumió el gobierno diciendo justamente lo mismo, education, education, education. Quizás sea bueno interpretar o tratar de adivinar cómo podemos analizar educación, 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 formulado hace ya 3 años a la luz de los resultados que tenemos hoy día, a poco de terminar este gobierno. ¿Hay crisis educativa? ¿Estamos los uruguayos cada vez peor que antes en materia de educación? Educación y enseñanza, a su vez, dos conceptos diferentes que vamos a estar desarrollando a lo largo de este programa. Que existe algún nivel de crisis, y si quiere cambiar la palabra crisis la podemos cambiar, existe, no en vano. El Codicen fue cambiado hace un año, el órgano rector de la educación en nuestro país. Pero ¿qué nivel de crisis realmente existe? ¿En base a qué? ¿Por qué? ¿Alcanza solamente con más recursos para la educación? Vamos a ver qué es lo que opina el director general de primaria, Héctor Florit, en cuanto a cómo está la educación desde el ángulo de primaria, en este caso, si hay crisis o no. Yo creo que la educación fundamentalmente está viviendo un proceso de transformación. Es decir, el acumulado de los cambios culturales, cambios civilizatorios, significan que hay una necesidad de también modificar las instituciones que transmiten esos valores y esos avances científico-tecnológicos. Lo que antes demoraba siglos en cambiar, hoy se produce en décadas, a veces en años. El avance científico implica nociones nuevas, conocimientos nuevos. Pensemos que hace muy pocos años atrás no existía Internet y hoy el mundo, la información, las compras, las ventas, los datos giran alrededor de plataformas informáticas, de conexión, etc. Y eso tiene que entrar a la escuela. Y yo a veces digo, tenemos una escuela con un cuño, con un formato del siglo XIX, con maestros del siglo XX, pero enseñando contenidos del siglo XXI a alumnos del siglo XXI. Que esta enorme transformación que vive la ciencia, la tecnología y que penetra las escuelas, demanda una educación en transformación permanente. Y eso trae algún correlato, que es lo que me preocupa, que a veces esta lentitud en dar algunas respuestas a estas demandas generan ciertos descréditos y a veces creo que la crisis es mucho más una crisis de confianza que una crisis por los efectos reales que están pasando dentro de las aulas y por los hechos reales que están pasando en cada una de las escuelas, que son mucho mejor de lo que a veces se percibe y se dice. El
maestro Florit planteaba allí una palabra, confianza. ¿Existe confianza en lo que se está haciendo? Quizás también verlo del otro ángulo, el vaso medio lleno o medio vacío, con qué nos conformamos o con qué nos quedamos al momento de analizar lo que está pasando en la educación en el día de hoy. La educación tradicional está enfocada en la enseñanza y, para algunos, no tanto en el aprendizaje. La enseñanza supone que por cada gramo de ella hay un gramo de aprendizaje en aquellos a los que se les enseña. En oposición a esta suposición, la mayor parte de lo que aprendemos antes, en el transcurso, asistiendo a la escuela, durante y después de la escuela, es aprendido sin que no nos sea enseñado. Un niño aprende cosas tan básicas como caminar, hablar, comer, vestirse y otras, sin que estas cosas le sean enseñadas. Los adultos aprenden la mayoría de las cosas que usan en su ocio, en su trabajo, de la misma manera. De la mayor parte, a su vez, de lo que nos es enseñado en el marco de un salón de clases, en el concepto tradicional, a veces es olvidado. Y mucho de lo que recordamos en general también es irrelevante. Estas son algunas de las críticas a los métodos tradicionales. Veamos qué tiene para decirnos Wilson Neto, presidente del CODICEN, respecto de lo que es la educación hoy en nuestro país. Cuando se hace referencia, se analiza si el sistema educativo está en crisis, tendríamos que verlo desde el lugar de si está en un proceso de cambio, si requiere un proceso de cambio y si está en un proceso de cambio. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, las transformaciones son necesarias, pero también un conjunto de transformaciones están en proceso. El sistema educativo como tal no puede estar alejado de las dificultades que vive la sociedad en su conjunto. Y en ese, sin de alguna manera desconocer sus responsabilidades, el proceso que ha tenido en los últimos 30 años la sociedad uruguaya, ¿sí?, y el proceso que ha tenido el sistema de educación, hoy claramente sí lo desafían a las transformaciones deseadas. Por ejemplo, universalizar el acceso de niños, adolescentes y jóvenes a los sistemas de educación, generar, digamos, una sociedad con múltiples oportunidades, digamos, igualmente distribuidas. Son situaciones que claramente tensionan el sistema, porque culturas y prácticas que estaban orientadas hacia un modelo de sociedad y por tanto un modelo de educación respondiendo a ellas, hoy en forma acelerada está sufriendo cambios y tiene dificultades en los tiempos que requiere ese proceso. El sistema educativo sí está sufriendo transformaciones porque tiene que también ir adelantándose, ¿sí?, y avanzando sobre estrategias nuevas a las dificultades que enfrenta la sociedad una vez que ingresa al sistema de educación. También en su tránsito, en su continuidad y luego en el ascenso en cada uno de los ciclos educativos. También estamos en otra realidad desde el punto de vista de las oportunidades de distinto tipo, porque también avanzan las ciencias de la educación, avanza la pedagogía, avanza la didáctica, avanza la tecnología, también posibilitando hoy, en el Uruguay de hoy, distintas formas de poder vincular y relacionarse con el conocimiento. Ha sido siempre preocupación el tema de la educación. Estamos en otro ángulo, pero existe un muy conocido, sobre todo por, lo vamos a hablar en el próximo bloque, historiadores y docentes, el informe Palomeque. Estamos hablando de 1855, donde, está bien, eran 900 alumnos y 30 escuelas, pero el informe Palomeque vendría a ser algo así como el presidente del CODICEN hoy, donde el informe lo cerraba diciendo que en el sistema escolar se necesitaban, para revertir la situación, sistematizar y uniformizar todo el sistema, crear recursos específicos para la educación, formar maestros, establecer la obligatoriedad escolar y destinar un brazo robusto, enérgico e inteligente que dirija ese sistema. Estamos hablando de 1855 y ya se estaba buscando la forma de revertir aquel sistema, por supuesto, que era muy diferente al de hoy. Pero lo decía Neto, y hay una gran diferencia entre información como la que tenemos hoy a través de los medios, a través de Internet y de todos los recursos que tenemos, y conocimiento. Hay mucha información. El tema es transversalmente cómo se logra ese conocimiento y en un país cómo se plantea esto. Aquí hay muchos conceptos que a un mismo tiempo muchas veces llaman a la confusión: conocimiento, información, educación, enseñanza. Es lo que nos permitimos transitar a partir de los próximos minutos, en los próximos bloques y también con nuestros invitados. Exactamente. Ya volvemos.